Y vamos a iniciar la transmisión, como hacemos siempre. Un segundito nada más. No se muevan muy rápido, no vayan a pegarle al ángel. Bueno, estamos conectándonos. Vamos a ver acá. Vamos a retransmitir. Ya estamos en vivo en la página El Libro Urantia Verdades Reveladas. Ahora vamos a retransmitir a la página Urantia América Latina. Bueno, queridos amigos y hermanos, como siempre, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos todos nuevamente. Y para iniciar, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿A quién le gustaría, por favor? Oye, Gracias. hermanita, ¿a ti no te Muy bien. gustaría hace mucho que no haces oración? Bueno, Amado pero Padre, creo que que haya, Gerardo quería hacer, ¿eh? muy bien, Gerardo, entonces que hayan varias oraciones. Mientras, adelante Gerardo, mientras gracias. tiene alguien más, pues es bueno. La oración de acción de gracias y de esa naturaleza, pues agradezcamos nuestras vidas, agradezcamos la salud, nuestra edad, porque es un buen perfil de la bondad del Padre en cada quien de nosotros. Mientras más cerca estemos de los pisos superiores, pues si estamos llegando al octavo piso, séptimo piso, que sea para la gloria del Padre y agradezcamos esa vida y el espíritu que la acompaña porque trasciende en la vida de otros humanos para la gloria de nuestro amado Padre Universal. Tal suerte, Padre amado universal, que te damos gracias por esa dádiva amorosa que has entregado a nosotros, que se multiplica en los seres amados que se encuentran en los diferentes círculos alrededor de nuestra existencia. Y de igual manera agradezcamos la presencia del Espíritu de la Verdad, como la presencia de Miguel de Nevadón en nuestra vida, manifestada en esta esfera como Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús de Nazaret, por ese privilegio que tenemos de conocer y estar conscientes de las respuestas de esa búsqueda que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Nos sentimos privilegiados por ser pioneros en el primer centenario de la manifestación de la cocreación del Espíritu Divino en Urantia por medio de nuestro libro de estudio, nuestra agenda de vida, nuestra agenda del Espíritu y el privilegio de ser sus mensajeros para que trascienda a la humanidad de nuestro tiempo y más allá. Muchas gracias por eso y más, que así sea. Y damos la bienvenida pues a otras oraciones. Gracias, Bueno, Gerardo. que así sea. Amén. 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 Gracias, hermanos, queridos. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Y a quién le gustaría leer, por favor? Pues a mí me gustaría. Bueno, adelante. Pero si alguien más quiere, pues que alce la mano. Solo quiero comentarles, esta es una selección de textos, no necesariamente en orden, aunque traté de tener un cierto orden, pero creo, a mi entender, tiene lo esencial, lo más importante, aunque hay más material, hay más desarrollos de este tema en el libro. Creo que con esto tenemos para
enfocarnos. Cuando gustes, hermanita. Muchas gracias. Liderazgo espiritual. Mandato de publicación del libro de Urantia. Se estipuló una publicación temprana del libro para que esté disponible para la capacitación de líderes e instructores. Dijo el Maestro Jesús cuando se estaba despidiendo del apóstol Andrés: en mi universo y en el universo de universos de mi Padre, nuestros hijos, hermanos, son tratados como individuos en todas sus relaciones espirituales, pero en las relaciones colectivas procuramos invariablemente que exista un liderazgo definido. Nuestro reino es un reino de orden, y cuando dos o más criaturas volitivas actúan en cooperación, siempre se provee la autoridad del liderazgo. La vida que estoy viviendo ahora en la carne os juzgará a los dos grupos, a los verdaderos pastores y a los falsos pastores. Si los falsos pastores fueran ciegos, no tendrían ningún pecado, pero afirmáis que veis, declaráis que sois los educadores de Israel. Por eso, vuestro pecado permanece en vosotros. El verdadero pastor reúne a su rebaño en el redil durante la noche, en los momentos de peligro. Cuando llega la mañana, entra en el corral por la puerta, y cuando llama, las ovejas conocen su voz. Todo pastor que entra en el corral por el otro medio, que no sea la puerta, es un ladrón y un saqueador. El verdadero pastor entra en el corral después de que el guardián le ha abierto la puerta, y sus ovejas que conocen su voz salen cuando las llama. Y cuando las ovejas que le pertenecen están todas afuera, el verdadero pastor va delante de ellas. Él muestra el camino y las ovejas le siguen. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. No, no seguirán a un extraño, huirán de un extraño porque no conocen su voz. Esta multitud reunida aquí alrededor de nosotros se parece a unas ovejas sin pastor, pero cuando les hablamos conocen la voz del pastor y nos siguen. Al menos lo hacen aquellos que tienen hambre de verdad y sed de rectitud. Algunos de vosotros no pertenecéis a mi redil, no conocéis mi voz y no me seguís. Y como sois falsos pastores, las ovejas no conocen vuestra voz y no quieren seguiros. Cuando Jesús hubo contado esta parábola, nadie le hizo ninguna pregunta. Después de un momento, empezó a hablar de nuevo y continuó examinando la parábola. Vosotros, que quisierais ser los pastores ayudantes de los rebaños de mi Padre, no solamente tenéis que ser unos líderes meritorios, sino que también tenéis que alimentar al rebaño con buena comida. No seréis unos verdaderos pastores a menos que conduzcáis a vuestros rebaños a los verdes pastos y al lado de unas aguas tranquilas. Y ahora, por temor a que algunos de vosotros comprendáis demasiado fácilmente esta parábola, os declaro que soy ambas cosas a la vez, la puerta que conduce al redil del Padre y al mismo tiempo el verdadero pastor de los rebaños de mi Padre. Todo pastor que intente entrar sin mí en el corral no lo conseguirá, y las ovejas no escucharán su voz. Yo soy la puerta, junto con aquellos que sirven conmigo. Toda alma que Te entra dije, en el déjame ver camino, esto. Después, ahora vas a respetar a tu hermano. toda alma que entra en el camino eterno por los medios que yo he creado y ordenado, podrá salvarse y será capaz de continuar hasta alcanzar los eternos pastos del paraíso. Pero yo soy también el verdadero pastor que está dispuesto incluso a dar su vida por las ovejas.
El ladrón irrumpe en el corral únicamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que todos podáis tener la vida y tenerla con más abundancia. Cuando surge el peligro, el asalariado huye y deja que las ovejas se dispersen y Mano, sean deja que tu hermano destruidas. duerma, mijo. Pero el Vete para... verdadero, pero el verdadero pastor no huye cuando se acerca el lobo. Protege a su rebaño y si es preciso da su vida por sus ovejas. En verdad, en verdad os digo, amigos y enemigos, yo soy el verdadero pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen. No huiré frente al peligro. Terminaré este servicio completando la voluntad de mi Padre y no abandonaré al rebaño que el Padre ha confiado a mi cuidado. Tampoco podéis hacer obra espiritual sin poder espiritual, y nada de esto podéis hacer, aunque exista el potencial, sin la existencia de ese tercer esencial factor humano, la experiencia personal de la posesión de la fe viviente. No deberéis adorar a vuestros gobernantes temporales y no debéis emplear el poder temporal para el adelanto del reino espiritual, pero debéis manifestar a creyentes y no creyentes por igual el ministerio recto del servicio amante. En el Evangelio del Reino reside el poderoso espíritu de la verdad, y dentro de poco yo derramaré ese mismo espíritu sobre todos los seres humanos. Los frutos del espíritu, o sea, vuestro servicio sincero y amante, son la poderosa palanca social que eleva las razas de las tinieblas, y este espíritu de la verdad será vuestro pulcro multiplicador de poder. La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales, que se atrevan a depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. En verdad, el cristianismo ha hecho un gran servicio a este mundo, pero a quien más se necesita ahora es a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús viviendo de nuevo en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu, que revelan al Maestro eficazmente a todos los hombres. La cultura moderna debe bautizarse espiritualmente con una nueva revelación de la vida de Jesús e iluminarse con una nueva comprensión de su evangelio de salvación eterna. Y cuando Jesús sea elevado, así, atraerá a todos los hombres hacia él. Los discípulos de Jesús deberían de ser más que conquistadores e incluso fuentes desbordantes de inspiración y de vida realzada para todos los hombres. La religión no es más que un humanismo elevado hasta que se hace divina mediante el descubrimiento de la realidad de la presencia de Dios en la experiencia personal. Si alguien quiere ser grande entre vosotros, que se vuelva primero vuestro servidor. El que quiera ser el primero en el reino, que sea vuestro ministro. La teoría muerta, incluso de las doctrinas religiosas más elevadas, no tiene poder para transformar el carácter humano o para controlar el comportamiento de los mortales. Lo que el mundo de hoy necesita es la verdad de que vuestro instructor de antaño declaró, no solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. La semilla de la verdad teórica está muerta y los conceptos morales más elevados no tienen efecto a menos que y hasta que el Espíritu Divino sople sobre las formas de la verdad y vivifique las fórmulas de la rectitud. Dejadme expresar enérgicamente esta verdad eterna. Si gracias a vuestra coordinación con la verdad aprendéis a manifestar en vuestra vida esta hermosa integridad de la rectitud, entonces vuestros semejantes os buscarán para conseguir lo que habéis adquirido así.
Jesús procuró dejar muy claro que deseaba que sus discípulos, una vez que hubieran probado las buenas realidades espirituales del reino, vivieran de tal manera en el mundo que cuando los hombres vieran sus vidas, se volverían conscientes del reino y se sentirían así inducidos a preguntar a los creyentes sobre los caminos del reino. Discernir claramente la verdad, vivir con la audacia la vida recta. Así seréis mis apóstoles y los embajadores de mi Padre. Habéis oído decir que si el ciego conduce al ciego, los dos caerán al precipicio. Si queréis guiar a otras personas hacia el reino, vosotros mismos tenéis que caminar en la luz clara de la verdad viviente. En todos los asuntos del reino, os exhorto a que mostréis un juicio justo y una sabiduría penetrante. Jesús eligió establecer el reino del cielo en el corazón de la humanidad por métodos naturales, comunes, difíciles y esforzados, los mismos procedimientos que tendrían que seguir en el futuro sus hijos terrenales para ampliar y expandir ese reino celestial, porque bien sabía el Hijo del Hombre que sería a través de muchas tribulaciones que muchos de los hijos de Dios de todas las edades entrarían en el reino. Gracias, hermanita. Hay algo que me llamó mucho la atención más arriba, más arriba. Un Sí. poquito. A ver, espérate, hermano. Sí. No, más abajo. Es que se me olvidó. Un poquito más abajo, por favor. No podés hacer obra espiritual sin poder espiritual. Ujú. Todos los que hacen estas cosas, o que hacemos, perdón, ¿cómo puede, cómo hay un medidor espiritual? Voy a detener un poquito para poder vernos. A ver, explícame un poquito cuál es la idea porque no entendí. Bueno, tú trabajas en esto, trabajas porque lo haces, yo lo sé. Otros hermanos trabajan, Gerardo trabaja en esto. Mora, tú, Ismael, yo. ¿Cómo, cómo es nuestra medida de esta posesión espiritual? ¿Cómo Eh, podemos saber si eh, estamos haciendo lo que está bueno? Está explicado en el propio texto. Vamos a compartir de nuevo y vamos a verlo. Fíjate. ¿De que nos sigan? No se puede hacer obra espiritual sin poder espiritual. Espérate, y por aquí, déjame hacer una búsqueda, ahora lo voy a buscar, no sé dónde estará, pero acá está aquí, perdón. El espíritu de la verdad es el fulcro, el punto de apoyo multiplicador del poder espiritual en la persona. Entonces, ¿de qué se trata ese poder espiritual para hacer obra espiritual? Tener al espíritu de la verdad conectado al alma, tener la visión espiritual, porque el espíritu de la verdad es el que proporciona esa profundidad de discernimiento espiritual, esa capacidad para discernir la verdad espiritual y la capacidad, la fuerza espiritual para guiar a otros hacia el reino. ¿Entiendes?
Entonces, el poder espiritual lo da el Espíritu de la verdad. O sea, si una persona no ha renacido del Espíritu, no está conectada al Espíritu de la verdad y no puede ver con los ojos del Espíritu. Entonces, lo que ve es solamente la realidad material o la realidad mental, o tiene un discernimiento mental, pero no tiene una profundidad de comprensión espiritual, porque no tiene la experiencia de la fe viviente. La fe viviente es el renacimiento del Espíritu y los frutos del Espíritu, que son el amor divino en acción en la persona. Entonces, está todo conectado. El caminar en la luz clara de la verdad viva, o sea, no se puede guiar a otros si uno no conoce el camino experiencialmente hacia el reino del Espíritu, el reino de los cielos. Entonces, un líder espiritual, que es el tema que estamos estudiando, el liderazgo es un don que el Padre da. ¿Y a quién se lo da? Hay un grupo de personas dedicadas, les voy a compartir de nuevo porque esto es importantísimo. Vamos aquí al principio, dice en este texto aquí: en mi universo y en el universo de universos de mi Padre, nuestros hijos, hermanos, son tratados como individuos en todas sus relaciones espirituales. En nuestras relaciones espirituales con Dios, cada uno de nosotros es un individuo. La relación con Dios es personal, no es grupal, no es institucional, no es organizacional, es directa con Dios, cada individuo. Pero en las relaciones colectivas del grupo de creyentes, procuramos invariablemente que exista un liderazgo definido. Nuestro reino es un reino de orden, y cuando dos o más criaturas volitivas actúan en cooperación en el reino de los cielos, no en tareas sociales, de asuntos extra, normales de la vida, en el servicio a la verdad divina, en el servicio a la hermandad espiritual, que eso es el reino de los cielos, la hermandad espiritual acá, siempre se provee la autoridad de liderazgo. Ojo con esto. Se provee la autoridad de liderazgo. Esto está tomado de la traducción latina. En la traducción europea esto está mal. Eliminaron el concepto de autoridad de liderazgo. No me acuerdo exactamente cómo dice, pero habla de dirigentes. Es otro tema. Y eliminaron autoridad, porque el padre no provee un jefe o un dirigente o un líder al grupo. Provee la autoridad del liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las personas del grupo que tiene las condiciones de ver con los ojos del Espíritu, ser un renacido del Espíritu, estar dedicado a servir a sus hermanos de manera altruista, tal como el maestro enseñó, como está más adelante aquí en otra cita que dice, siguiendo los métodos y procedimientos que siguió Jesús, difíciles, lentos, penosos, arduos. A esa persona el Padre le da la autoridad de liderazgo. Es así, está así clarito y así funciona. A una de las personas que no necesariamente va a ser alguien nombrado por el grupo. Vamos a suponer que un grupo de personas se reúne y se organiza para servir, ¿no? En grupo. Y entre las personas eligen a uno como su líder, como su dirigente o lo que fuere. No necesariamente el padre le va a dar la autoridad de liderazgo a ese elegido por los seres humanos. Le va a dar la autoridad de liderazgo a la persona que más capacitada esté, que más se merezca en sentido espiritual, por su amor al Padre, por su devoción al servicio, altruista, sincero, sin buscar recompensa, digamos, sin buscar fama, poder, Reconocimiento. exacto, sin buscar reconocimiento, o sea, un servicio como sirvió Jesús. Y aquí está, en esta cita, esto a mí me pareció increíble. Ahora que lo volví a leer, se me representaron algunas situaciones.
Dice, la vida que estoy viviendo ahora en la carne, dijo Jesús, juzgará a los dos grupos, a los verdaderos pastores y a los falsos pastores. Dice, si los falsos pastores fueran ciegos, no tendrían ningún pecado, pero afirmáis que veis. Y aquí donde dice, declaráis que sois los educadores de Israel, nosotros quitemos Israel y pongamos otro nombre, otro grupo de seres humanos, para actualizarlo, ¿no? Para ponerlo en el día de hoy. Entonces, eso es lo que, a mi entender, significa autoridad de liderazgo, que es ser un líder en términos espirituales. No, y además, no es líder el que diga yo soy importante, yo soy aquí quien manda. No, tiene que ser en los términos espirituales, reales, dado por el Padre. Bien. No sé si eso sirvió de algo. Sí, bueno, era ese temita. Jesús, adelante, por favor. Comió yo le Sí, di. estoy de acuerdo con el comentario. Hombre, aquí que eso yo creo que habla de la apertura del corazón, ¿no? O sea, antes del espíritu de la verdad, pues la apertura del corazón basado en los dos mandamientos, esos clásicos, ¿no? Y amar al Padre y al prójimo como a ti mismo, que eso ya existió antes de la dispensación, pero que logra una apertura de aprendizaje y de desarrollo, ¿no? De bajo cumplimiento. Entonces, pues ahí habla en un pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, después ya viene el Espíritu de la Verdad, viene el Espíritu Santo, viene... Pero esa regla de la apertura del corazón, aún desarrollándose, con sus errores y sus aciertos, pero esa tendencia a querer el cumplimiento de esos dos mandamientos, pues presupone a la persona o dispone a la persona en un campo más abierto, también con sacrificios y tal, ¿no? Y quiero afirmar que la Jennifer es un ejemplo de líder por la experiencia desarrollada y cómo trata el libro de Urantia y los seres, los participantes, todos nosotros. Es una verdadera líder, creo creer y pienso, a pesar de, bueno, de que todo tiene su jerarquía y su escala. Y pido perdón también por muchas cosas que, bueno, pues, por algunas pronto y tal, no sin importancia. Y es verdad que no es por hacer la pelota, ¿no? Que hay muchos otros líderes que están ahí, ¿no? Es difícil liderar porque o se lidera con el corazón o con vara de hierro, ¿no? Y bueno, ahí está Marcelino, hay innumerables Flor Robles, innumerables personas que son líderes natos, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero saludar a Mora. Hola, Morita. Hola Oli. chicos, Hola. ¿Tienes feliz Ricardo Mora? día, feliz día de jubileo. Feliz día, hermanita. No sé qué es eso. El Mi jubileo hermano Hoy se también jubileo, día de celebra. es líder, ¿eh? jubileo, 18 de mayo, No sé qué es eso. ascendió Jesús Micael al Padre. Es El hoy. 18 de marzo, o sea, De mayo, Mayo, hoy, después de la crucifixión. cuando ascendió, fue el 18 de mayo, en la del mañana, año 30. y entonces ese mismo día envió el Espíritu de la verdad. Y también ese día, si no estoy mal, Morita, corrígeme por favor, fue el reconocimiento al Espíritu Madre, a nuestra Madre Divina. Exactamente, la Ah, declaración de igualdad. esa Sí, declaración de igualdad con la Madre Divina. Entonces, El jubileo es después de las apariciones. sí, sí, cuando hoy fue la última. el jubileo es cuando ascendió el Ah, Maestro. ok. Es, Y pero Perdónenme la los católicos ignorancia, difieren. no hay yo sé Lo la problema. más historia como de importante, otra lo forma. más importante es que concedió y le pidió al Padre que el ajustador del pensamiento para todos los urantianos.
Claro, por la Eso identidad del sí es espíritu de la Para verdad. todo es muy importante, que Exactamente. antes se lo tenían que ganar. Es verdad. Ujú. Tienes razón, Jordi. Qué lindo. Bueno, que sea toda la gloria para el Padre y bendición para todos los seres humanos. Quiero saludar a Annelies, Bárbara, Alfonso. Hola, Alfonso. A Marcelino, Marcelino, Hola. bienvenidos. Hola. Y Oli, ya, no sé si te había saludado, te saludo de nuevo, Oli. ¿Quién me falta? Marcelino. Marcelino, ya lo saludamos, pero Ah, bienvenido. Este, ahora sí, Gracias, Javier. buenas tardes, Buenas gracias. tardes, bienvenida, hermanita. Adelante, Javier, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Eh, mm, Hoy estamos hablando del liderazgo espiritual, ¿no? Y hay un tema que, aunque vamos a hablar mucho de este tema a lo largo de la tarde, yo me gustaría recordar una cosa para mí sumamente importante. Vamos a ver, de toda la vida en la enseñanza de Jesús, a mí particularmente ha habido dos hechos que son los que realmente creo que son insuperables. Uno es el dejarse morir en la cruz. Bueno, ese tema es especial. Pero después de ese, hablando del liderazgo espiritual, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el mayor líder espiritual que ha recibido nuestro planeta ha sido Jesús de Nazaret. Vamos, yo creo que no hay la menor duda, ¿no? Y entonces yo recuerdo un pasaje, que además lo tengo grabado a fuego porque creo que es la enseñanza más poderosa que lanzó Jesús en toda su vida, y es cuando en la última cena, en la reunión con todos sus apóstoles, cuando llegan allí, él se arrodilla, perdón, se remanga la ropa, se arrodilla y le lava los pies a cada uno de sus apóstoles, siendo él quien era, siendo plenamente consciente de quién era él, el gestor de todo un universo local. Se postra ante todos sus apóstoles y le lava los pies, incluso le lava los pies a Judas, que encima sabía que lo iba a traicionar. Yo esa imagen gráfica la tengo plasmada a fuego en la mente. Y para mí un líder, un auténtico líder, si no sobrepasa esa prueba, desde luego de líder no tiene nada. Es decir, hay algo que es súper poderoso y es el servicio. Y el liderazgo espiritual siempre tiene que estar basado en el servicio. Pero es que incluso el propio Jesús, que a mí me llama la atención cuando en un momento le llaman maestro y se enfada Jesús. Que ¿cómo me llaman maestro? Y aquí el único maestro que es nuestro Padre Celestial. Ni siquiera él se consideraba maestro, siendo quien era. Entonces yo creo que en los tiempos actuales, que alguien se considera a sí mismo líder espiritual, honestamente lo digo, está autoengañado, se está autoengañando, muestra una soberbia que roza la soberbia espiritual, que para mí es lo peor que existe, y hay que ser muy cuidadoso en ese tema. Yo creo que cualquier líder espiritual debe estar al servicio de la comunidad o de los individuos y siempre manifestando un servicio, un servicio pleno, tan difícil como es eso. Particularmente estoy en contra de cualquier tipo de liderazgo de tipo espiritual, pero completamente en contra. ¿Y por qué? Pues porque los seres humanos pues siempre nos equivocamos, cometemos errores y además es muy difícil mantener una línea de integridad a lo largo de toda una vida, a todos los niveles, a nivel de la familia, de los amigos, en el trabajo, en posturas políticas incluso. Entonces, ser líder religioso, bueno, no religioso, perdón, espiritual, ser líder religioso es otra cosa. Ser líder religioso, espiritual es realmente complejo y además en el momento que ese liderazgo espiritual lo mezclas con algún tipo de liderazgo religioso, inclusive algún tipo de liderazgo del libro de Durantia, me parece sumamente peligroso, no para los demás, sino para la misma persona que se autoconceptúa como líder espiritual. Y dicho esto, no digo nada más, porque ya bastante está dicho. Y nada más, de momento, vamos a seguir avanzando, que esto se pone interesante. Gracias, Javier. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias. Bueno, comparto los conceptos que se han presentado el día de hoy, ah, pero también quisiera hacer dos aportes en función de una definición de liderazgo que aprendí hace muchos años, muchísimos años, y sigue vigente y lo he encontrado muy apropiado para el ejercicio humano en todos los niveles. Y lo escribí en el chat y dice que liderazgo
un concepto muy humano. Es el arte de influir en los seres humanos para obtener de ellos su colaboración leal y voluntaria para el cumplimiento de la misión. Muy reducido el concepto, porque se amplía más, pero así es como lo comprendo. Y le agregué ajustarlo a las circunstancias del entorno. En atención a este concepto, pues quisiera hacer los dos aportes. El primero, que también lo escribí en el chat, es que hoy día nosotros como líderes espirituales debemos desarrollar un liderazgo situacional. ¿Por qué lo explico? Porque nuestra fortaleza humana, nuestra forma de personalidad y de ser de cada quien, nuestro estilo de vida, debe fortalecerse con la oración de cada día o la oración antes de cada misión que emprendamos alrededor de ser mensajeros urantianos. Porque en las circunstancias en donde estamos, pues varían, no es lo mismo ejercer el liderazgo espiritual en Latinoamérica que hacerlo en anglófonos o en Europa, más si está saturado de personas que tengan caracteres violentos provenientes de otras religiones, o ya sean sincretismo, como sucede en Guatemala, que aquí hay mezclas de cristianismo puro con variables de quitarle la cabeza a una gallina y mezclarlo con velas y sangre sobre una piedra. Entonces, tú vas y quieres hacer Urantia ahí, lo más seguro es que seas parte del ritual quemándote vivo, porque aquí se han visto situaciones de esa naturaleza. Aquí en Guatemala, si capturan a un delincuente, pues le aplican la ley comunal, le rocían gasolina y vamos, fuego, ¿sí? Entonces tú no puedes arriesgarte como líder en Guatemala y decir, yo voy a presentar el libro Durante a las comunidades de Guatemala. No, pues tienes que venir y conocer la cultura, porque no queremos devolver cenizas, ¿sí? Igual pues queman el libro y te queman a ti. Entonces yo encontraba una forma muy simple, pues si quieren quemar algo, pues que quemen el volante que entrego. Y cuando me busquen, pues ya no estoy en algunos lugares, porque pues esa es una forma de presentar el liderazgo situacional, ajustarse a los entornos. Y lo digo pues así de manera amplia, porque puede suceder que en otros lugares del mundo que no sean Guatemala, pues suceda, suceda algo similar al enfrentarse con personas provenientes de otras culturas. No hablemos de religiones, hablemos de cultura, que van a presentar una actitud diferente, pero pues cada quien de nosotros, creo que la mejor herramienta que tenemos es ir fortalecidos en nuestra oración como parte de la formación y presentación de nuestro propio liderazgo. Y el segundo tema que quiero presentar es también la enseñanza de Jesús de Nazaret, que dice, que la apunté también en el chat: procede con tacto y tolerancia. Y esa es una de las mejores herramientas que podemos tener los líderes que estamos en el juego espiritual. Proceder con tacto, es decir, presentar con todo respeto y de acuerdo al pensamiento de otros humanos los contenidos del libro de Urantia. De todas maneras, faltan más de 8,000 años, ¿no? Para que se ajuste el movimiento del cambio de eras. Entonces, hay más tiempo que vida, y en ese sentido, pues dejar que el espíritu también, el espíritu superior, maniobre y haga las presentaciones del caso, porque no es lo mismo presentar el libro de Urantia, como decía, en regiones como Guatemala o Chiapas, me atrevería a decir, Chiapas, que a la larga antropológicamente proceden de la misma genética más allá de los 500 años de la presencia española, era una misma región. No es lo mismo presentarlo en Guatemala y Chiapas, por decir algo, que ir a Sudamérica, en donde los niveles culturales y de mezclas genéticas son diferentes. Entonces, varía el concepto. Hay que ir con tacto para presentar las cosas y tener mucha tolerancia, administrar muy bien el silencio,
para poder recibir las respuestas que no siempre van a ser favorables a lo que nosotros esperamos, porque no sabemos incluso cómo nos van a recibir, o si es que nos van a recibir, o cuál va a ser el nivel de respuesta que vamos a obtener. Pero insisto, es una situación, por eso hablo de liderazgo situacional, porque los escenarios pueden ser similares en algunos casos o pueden ser muy acogedores en diferentes lugares del mundo. Gracias. Gracias, Gerardo. Adelante, Ángela, por favor. Gracias, a veces logro Aló. Sí, adelante, por favor. Bueno, gracias. Bueno, respecto a lo que dijo Javier, bueno, yo estoy completamente en el mismo sentir que de las cosas más grandiosas que hizo Jesús, pues fue ese acto tan hermoso que fue arrodillarse ante sus discípulos y lavarle los pies, ¿no? Aún en su posición, en todo lo que él significaba. Y esto demuestra no solamente el servicio, sino que demuestra también algo que es muy importante que deben tener los líderes y que es la humildad. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué es la humildad? La humildad es algo difícil porque el ser humano vivimos en una sociedad donde existe la egomanía. Entonces, la humildad realmente implica la falta, o sea, soltar el ego y ese orgullo egoísta. Entonces, es soltar ese querer controlar, esa arrogancia, ese control. Y yo creo que ese es el trabajo más importante espiritualmente, internamente, de un ser humano, ¿no? El poder llegar a encontrar ese sentido de lo que es la humildad. Y por otro lado, creo, no sé, es mi opinión, yo creo que nosotros estamos muy lejos de poder ser líderes espirituales en el sentido de lo siguiente. Jesús, cuando estuvo con sus apóstoles, que ya iba a partir, recuerdo que en su última conversación con los apóstoles les dijo a ellos, les dijo que deseaba que ellos sirvieran a los demás como él les había servido y amaran a sus semejantes como él los había amado. Entonces, eso es un estándar supremamente elevado. O sea, ¿qué te digo? Jesús amaba a todo el mundo por igual. Jesús amaba a los malos, a los buenos, a los marginados, al ser humano más pequeño que había sobre el planeta. Entonces, si nos ponemos, yo me pongo a mirar estas palabras de Jesús, realmente un liderazgo, yo creo que no alcanzamos a llegar a ese punto de ese liderazgo. Tal vez, digo yo, cuando ascendamos y vayamos a los mundos mundiales y sigamos este proceso, pero este amor de amar a nuestros semejantes como Jesús nos amó, creo que estamos muy cortos en eso. Bueno, y como lo dije, la humildad es algo muy complicado y se necesita trabajar mucho en esto y tener una comunión muy grande con Dios y ser muy conscientes del mundo interno, del ego y de todas estas trampas que el ser humano pues fácilmente cae y que vemos la humanidad como está, ¿no? Bueno, eso era mi comentario. Gracias. Gracias, Ángela. Solo un detallito que quisiera agregar. Hay una clave que dio el maestro en esas mismas despedidas con cada apóstol. El maestro le dijo, Juan le preguntó, ¿cómo puedo aprender a amar más a mis hermanos? Y Jesús le dijo, aprende a amar más a Dios, porque el amor con el que amamos a nuestros hermanos, que es de lo que se trata el servicio, y está correctísimo lo que ha dicho Javier y lo que has dicho tú, Ángela, el servicio es o sea, no es el liderazgo no es vengan y síganme, es el servicio. Eso es exactamente. Entonces, si aprendemos a amar más a Dios,
el amor divino va a poder fluir de mejor manera a través de nosotros hacia los demás. De eso se trata. Ese es el servicio. Y entonces aquí en el chat yo puse una cita, que fue una de las que nos leyó Irma. Dice: vosotros que quisierais ser los pastores ayudantes de los rebaños de mi Padre, no solamente tenéis que ser unos líderes meritorios, sino que también tenéis que alimentar al rebaño con buena comida. No seréis unos verdaderos pastores a menos que conduzcáis a vuestros rebaños, a los seguidores de alguien, de un personaje o de alguien, a menos que conduzcáis a vuestros rebaños a los verdes pastos y al lado de unas aguas tranquilas. Entonces, para guiar a otros, el servicio consiste en guiarlos hacia el reino, guiarlos hacia el Padre. Y para poderlos guiar se necesita poder espiritual para hacer obra espiritual. Y se necesita ser un líder meritorio, o sea, merecerlo. Para merecerlo hay que tener la devoción sincera de todo corazón, hacer la voluntad del Padre, conocer la verdad, vivirla y comunicarla. Porque no se es líder si no se enseña, si no se transmite. Lo poco o mucho que cada uno sepa consiste en transmitirlo y ayudar a los demás, porque el que guía realmente es el Padre, es el Espíritu, pero es necesario comunicar las verdades divinas para que las personas sepan por dónde ir. De eso se trata también. Entonces, dice: no seréis unos verdaderos pastores ayudantes del verdadero pastor que es Jesús, a menos que conduzcáis a vuestros rebaños a los verdes pastos y al lado de unas aguas tranquilas. ¿Qué son los verdes pastos y qué son las aguas tranquilas? Ahí está el punto. Entonces, también dijo Jesús: la vida que estoy viviendo ahora en la carne os juzgará a los dos grupos, a los verdaderos pastores y a los falsos pastores. ¿Por qué? Porque lo que hagan, si uno conoce la vida de Jesús, conoce lo que él enseñó y cómo lo enseñó, salta a la vista enseguida el que es el falso pastor, el que busca obtener ciertas cosas, ganar un prestigio no merecido, dominar, sacarles dinero a los demás, les engaña, les miente, manipula, utiliza todo lo que puede generalmente para obtener dinero y poder sobre los demás. Bueno, te paso la palabra, Alfonso. Gracias, hermano. Hola, buenas tardes a todos. Hermanita, ya me ganaste todo lo que iba yo a decir. No se vale. No, es que por eso también nos dice, es tú cómo actúes en tu vida, cómo te vean actuar. Es lo que te va a atraer a alguien que te quiere seguir, que te va a preguntar, ¿cómo has llegado a hacer esto, verdad? Y entonces lo que queremos demostrar es cómo es nuestra relación con Dios, con nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre divino. Y todo amor divino no se puede detener en nosotros, sino hay que repartirlo, porque para eso es. Si no es así, no es amor divino, ¿verdad? Es una cita que está por ahí, ¿verdad? Y si quisiéramos tener el apoyo del Espíritu de verdad, debemos de conocer la verdadera misión de nuestro hermano y Padre Creador Jesucristo. Entonces, como lo acaban de decir, la gente tiene que ver en nosotros de la manera como Jesús enseñaba, que atrajo a las multitudes. Y yo creo que nosotros, pues todavía, como dice mi hermanita Angelita, no, espérate, ya me acordé, que nos falta un poquito, como dice, nos falta una peseta para el dólar, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y yo como no soy el más, que tenga los conocimientos para sentarme como lo hace la hermanita Jenny o Marcelino o Javier, pero en lo que pueda, con el servicio, yo el servicio para mí es donde yo me regocijo, me doy ese placer de servir a otros, ¿verdad? En lo que sea, abriendo una puerta para una ancianita,
ayudándola a caminar, a cargar su mandadito en la troca. Cosas simples y sencillas, pero y cuando me dicen, gracias, muchas gracias, Señor, Dios lo bendiga. Digo, ya lo hizo, ya lo hizo. ¿Cómo que ya me bendijo porque ya me dio la oportunidad de servirle? Me estoy queriendo ganar el cielo, ¿verdad? Pero es así, o sea, la persona que habló que la situación en Guatemala, que no sé qué, tú no vas a hablar, tú vas a actuar y vivir de acuerdo a lo que has aprendido del padre y de su hijo, no de un libro. El libro nos invita a que conozcamos al Padre y a Jesús, la vida de Jesús, pero casi nunca, jamás menciono yo un libro ni nada. O sea, no tiene que uno que decir que soy de parte, no, actúa, vive, entrelázate, enséñale lo que traes tú. Es mucho, como dice, si no llevas a tu rebaño a pasturas más verdes y aguas tranquilas, a eso lo queremos llevar. Y eso es lo que nos tiene que dar fuerza y valor para actuar, no para presentarnos. Algún día tal vez te van a decir, pues esta persona actúa así, vamos a preguntarle por qué es así. Pero no tienes que anunciarte como que vienes de tal parte o que tú quieres enseñar esto. No. Vive la vida. O sea, si conoces la verdad, vive la verdad y disfrútala y compártela. Ese es mi punto de vista, gracias. Un saludo para todos, los quiero mucho. Igualmente, Alfonso, gracias, muy amable. Adelante, Adrián, por favor. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, coincido con Alfonso que ya se dijo entre la clase pasada y lo que dijo hace un ratito Ginny, ya estamos como, o sea, me da hasta como un poquito de pudor hablar, ¿no? Ya lo dijo Ginny y tampoco, no lo vamos a decir mejor que ella tampoco, así que me da como medio un pudorcito hablarlo, pero bueno, vamos a intentar decir algo que por lo menos sea medianamente interesante para alguien. A ver, me parece que esto del liderazgo es como si fuera una mesa con 4 patas, ¿no? A ver, me parece, la primera pata es precisamente la que claramente graficó y también Ginny hace un ratito, ¿no? Que era la pregunta original que había hecho Irma. Esto de que si existía una medida para demostrar ese obrar espiritualmente con poder espiritual. Y yo creo que si existe un espiritualómetro, si podemos llamarlo así, me lo permiten, creo que claramente, como bien lo dijo Ginny, son los frutos del espíritu. Los frutos del espíritu como consecuencia del renacimiento espiritual. Creo que esa es la medida o la vara para medir esa capacidad de obrar espiritualmente que tiene que tener todo líder. Y eso está relacionado con lo que hablamos el domingo pasado y también se habló en que es, y que también lo puso en primer plano Alfonso el otro día y hoy, que es el hacer, lo que hacemos, no lo que decimos, lo que hacemos y lo que los otros ven que hacemos. Lo dijimos el otro día, lo voy a repetir hoy porque me parece fundamental. Esa es la primer pata. La segunda pata en esto del liderazgo que yo veo, la graficó también muy bien Javier hace un ratito, y también Ginny, es el servicio. Es indisolublemente ligar la noción de servicio con la noción de liderazgo. Y esto lo voy a retomar ahora cuando hable de la cuarta pata. La tercera pata que se me ocurre es algo que también hablamos el otro día y que es uno de los roles del líder, pero en realidad no es un rol, sino que sería una caracterización del líder. ¿Y por qué? Y voy a explicar por qué no un rol. Porque se nos dice que el líder debe ser líder instructor, ¿sí? No líder e instructor. Son dos cosas distintas. Por eso la diferencia entre adjetivar o sustantivizar. Si yo digo líder e instructor, estoy hablando de la funcionalidad del líder. Lo estoy adjetivando, estoy diciendo lo que el líder hace, de lo que el líder opera, la funcionalidad del líder. En cambio, si digo líder e instructor juntos, o sea, líder-instructor, no lo estoy adjetivando, lo estoy sustantivizando, le estoy dando un nombre. O sea, el líder es líder
el líder es maestro, las dos cosas. Y es fundamental que el líder, sobre todo en su rol espiritual, sea maestro, porque es el maestro el que tiene la capacidad de guiar. No cualquier otra característica del líder tiene esa capacidad de guiar. Es el líder como maestro el que tiene la capacidad de guiar. Recordemos, en estos 2000 años a nadie se le ocurrió decir o llamar o decir Jesús es mi líder. Todo el mundo habla de que Jesús es su maestro. Y tampoco tenemos duda de que Jesús fue un líder, el más grande líder espiritual, como dijo Javier. Entonces, ahí está el ejemplo del líder maestro, ¿no? Que al líder podamos llamarlo maestro como una sustantivación y no solo como una funcionalidad. Es indispensable que el líder sea maestro en ese sentido. Y la cuarta pata, que creo que tiene que ver con el éxito que pueda tener en esta época o en cualquier otra, una función de liderazgo espiritual. Relacionándolo con todo esto que ya dije, ¿no? Con frutos del espíritu, con servicio y con un líder maestro, instructor. Para que todo esto tenga no un sentido, que lo tiene y de sobra, sino que tenga una funcionalidad positiva, que funcione. Yo creo que la sociedad, la civilización, se debe y tiene y necesita que ejercer urgentemente una revisión crítica de su concepto de poder. Si no se hace eso, es imposible que un liderazgo de este tipo funcione, ahora, antes o en el futuro. ¿Qué quiero decir con una revisión crítica del poder? En cualquier época de la sociedad, en cualquier época de la civilización, el poder se asocia con algo diametralmente opuesto a todas estas tres patas que yo ya dije antes. El poder se asocia con autoridad, el poder se asocia con control, el poder se asocia con dominio, el poder se asocia con imposición, el poder se asocia con coacción y nunca con enseñanza y con servicio. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos de poder que tiene la sociedad, si les mostramos un líder, instructor y de servicio, lo va a tomar de una manera como inclusive se lo tomó Jesús. ¿Cómo se lo tomó a Jesús en su tiempo en base a su liderazgo? Teníamos por un lado los que decían que Jesús estaba loco, que Jesús no estaba en sus cabales. ¿Por qué lo decían? ¿Porque no les caía bien? No, lo decían precisamente por la forma de liderazgo que ejercía. Les parecía que el hombre estaba loco, inclusive gente de su familia. Otra gente que decía que no, que como que era un ignorante, como que venía a subvertir y a querer cambiar leyes, dogmas, rituales que eran patrimonio racial y nacional de ese pueblo desde hacía cientos de años. O sea que era cuanto menos un desubicado, un hereje. Y después tenías otra pata que decía que era en realidad un débil. O sea, los celotes, los que luchaban contra el dominio de Roma, decían que era un liderazgo débil, que ese liderazgo jamás los iba a sacar de la situación político, social, económica en la que estaban, que era lo que ellos asociaban también con lo espiritual, ¿no? En la Palestina del siglo I era indisoluble la materialidad de la sociedad con lo religioso y espiritual. Entonces, si la sociedad de antes, la de ahora o la futura no hace una subversión y no pone patas para arriba el concepto del poder, si no lo revisa críticamente y asume al poder como servicio fundamentalmente, como el poder hacer, o sea, el poder tiene que dejar de ser el poder en otro sentido para ser el poder hacer. Y el poder hacer está relacionado no con uno, sino con los demás. Es poder hacer algo para el otro. Porque poder hacer algo para el otro es poder hacer algo para uno y para todos. Entonces, insisto con ese concepto. A veces la palabra subversión suena fea. Bueno, hagamos revisión crítica, hagamos poner patas para arriba, digámoslo como querramos. Pero si no se hace algo con ese concepto de lo que el ser humano, la sociedad y la civilización entiende como poder, como quien tiene que ejercer el poder, como quien tiene que ejercer el liderazgo, como quien tiene que ejercer la guía, la dirección,
Si no se cambia eso, va a ser muy difícil en el corto y mediano plazo que un liderazgo espiritual, tal cual lo entendemos nosotros y tal cual lo enseñó y lo vivió Jesús, pueda tener un éxito y pueda ser masivo en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Frutos del espíritu, renacimiento del espíritu, servicio y cambio del concepto del poder. Creo que son 4 patas fundamentales para poder entender esto del liderazgo asociado con la enseñanza y con la guía, que es lo que nos dice el libro Durante y lo que nos decía Jesús, ¿no? Bueno, ya está. Gracias. Gracias, Adrián, qué completo. Y fíjate que también eso lo dice el libro Durantia cuando habla de que la sociedad debe revisar sus cartas de moralidad urgentemente. Ahí está, eso es parte, totalmente parte del cambio. Hay un cambio que se avecina y ese cambio va a ser profundo. Yo creo que sí. Hay un cambio que se avecina y es un cambio necesario, pero se hace mucho hincapié en el cambio cultural, Sí. que es absolutamente necesario porque es el cambio evolutivo, el cambio civilizatorio. Pero si ese cambio cultural no está acompañado del cambio espiritual, o sea, no tiene la base necesaria, claro. De líderes que puedan obrar espiritualmente por tener poder espiritual, tal cual lo decía el documento que leímos, es muy difícil empezar a hacer correr la rueda. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias, Adrián. Annelise, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Jenny, buenas tardes a todos. Pues yo me he fijado que los niños, antes de que les metan ideas absurdas en la cabeza, pues son unos pequeños líderes, unos pequeños maestros que nos enseñan o nos pueden enseñar mucho. Y ese sería un comentario. Y el otro es que, hablando de liderazgo, ¿qué opinan ustedes del nuevo papa que eligieron? Sí, gracias. Gracias, Annelise. Gracias. Del papa o en cualquier autoridad religiosa, yo lo que digo es lo que dijo Jesús: la vida que estoy viviendo ahora en la carne os juzgará a los 2 grupos, a los verdaderos pastores y a los falsos pastores. Entonces, la vida que Jesús vivió en la carne y sus métodos y procedimientos son los métodos y procedimientos de cualquier persona que quiera servir de manera religiosa a sus semejantes. Entonces, cada uno saque su propia conclusión. Todo lo que sea diferente, contrario, puede ser ligeramente diferente porque vivimos en un mundo diferente al mundo en que vivió Jesús, pero cuando algo que se hace es el contrario de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó, ahí está. Cada uno saque su propia conclusión. Adelante, Ángela, por favor. No, yo solamente pues quería agregar algo. Todo es de verdad que está muy interesante. Y es sobre lo que dijo Alfonso. Y es muy cierto, Jesús fue lo que enseñó y realmente un líder espiritual debe ser lo que está enseñando. Es la coherencia entre son las palabras en lo que se está enseñando y los actos en realidad. Pero a veces el servir no necesariamente tiene que ser en grandes cosas. El servir lo podemos hacer en cosas muy pequeñas, actos pequeños de bondad, incluso en nuestro trabajo, haciendo las cosas con el amor, con todo lo que podamos dar cuando estamos sirviendo en nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso mío, que me toca pacientes, mucha gente mayor en el trabajo, es una oportunidad de poder servir, y son cosas pequeñas, actos muy pequeños que uno piensa que pronto, bueno, tiene que hacer lo mismo que hacen otras personas, pero cada uno tiene, o sea, todos los apóstoles tenían cualidades diferentes y sin embargo todos sirvieron. Entonces, si nos ponemos a mirar cada uno cómo sirvió dependiendo de las cualidades que cada uno tenía.
Entonces hay que como desmitificar un poquito ese que el servicio solamente va por un camino, como a veces se pretende en las religiones, porque el servicio puede ser tan extenso y las cualidades de las personas pueden ser tan grandes que en sus cualidades puede servir a este propósito. El servicio definitivamente sí veo que, y yo creo que la razón del amor y de la importancia del servicio, porque lo vemos que en el plano universal está todos los seres espirituales, la misión de ellos es servir, y la de nosotros cuando lleguemos incluso al paraíso también en misiones muy grandes, es el servicio. Y el servicio, yo pienso que lo primero que hacen nosotros es como que nos libera definitivamente como del egoísmo del que nacemos, de eso que nos formaron desde pequeños, de ese ego, y es como irlo rompiendo. Y lo podemos romper pues con cosas pequeñas, no tenemos que frustrarnos, porque yo digo, a veces uno se puede frustrar porque quiero hacer esto, porque tal cosa, pero resulta que Dios tiene un camino así diferente para cada uno y la oportunidad de servir. Entonces, pues eso es lo que yo sí siento, ¿no? Gracias, Bueno, Ángela. gracias, Jenny. Oscar, adelante, por favor. Gracias, Jenny. Bueno, pues lo que voy a mencionar quizás ya se ha mencionado por otros de mis compañeros. Yo noto que en la actualidad el liderazgo, por ejemplo, en lo político, voy a poner un ejemplo. Nosotros como ciudadanos tenemos que elegir a uno de esos políticos que se postulan para presidir algún país, ¿no? Y tenemos que elegir, pero no significa que es porque sean buen líderes, sino porque son las opciones que tenemos. Entonces, ese ser, una vez que es electo, se siente ganador y se siente un líder nato, ¿no? Pero nos damos cuenta que si no tiene la espiritualidad necesaria, pues no nos lleva por un buen camino. Entonces, Jesús nos dice en el documento 159, soy en verdad manso y humilde en la presencia de mi Padre, pero soy igual e implacablemente inexorable allí donde haya maldad deliberada y rebelión pecaminosa contra la voluntad de mi Padre en el cielo. Entonces, estos líderes que tenemos, de cualquier tipo, religiosos, políticos, no cumplen con esto. Quedan muy cortos en esto. Entonces, el servicio es lo que te hace el liderazgo, pero yo pienso que el verdadero líder ni siquiera se da cuenta que es realmente un líder, porque lo que hace lo hace de corazón y no lo hace buscando una recompensa o un reconocimiento, como bien lo dijiste tú, Jenny. Entonces, también uno de nuestros compañeros dijo, quien habló acerca de la situación en Guatemala. Entonces, no sé si yo mal entendí, pero creo que no, lo digo como llevando el libro Durante a lugares donde quizás no sería bien aceptado si no tenemos tacto para llevarlo. Entonces, pues yo pienso que no somos, bueno, al menos yo no me siento como con la misión de llevar o evangelizar a la gente con el libro Durante. Y sí coincido con que sí se tiene que tener un tacto necesario pues para hablar de esto, porque no todas las personas están preparadas. Y ahí sí coincido con lo que dijo él, que tiene que ser, se tiene que cuidar el tacto de manera, no recuerdo la palabra que dijo, pero situacional, algo así lo dijo. Entonces, ahí sí coincido, pero no creo que nosotros necesitamos necesariamente ser líderes. Y si es que queremos ser líderes, pues comencemos pues por el núcleo más cercano que tenemos, que es con nosotros mismos, ¿no? Bueno, ya no quiero divagar más, pero eso es lo que quería compartirles. Has terminado tu manifestación, tu intervención exactamente con lo que es lo importante. Hay que empezar por nosotros. El cambio que querramos ver, tenemos que nosotros ser ese cambio, ya en lo que sea, ¿no?
pero en esto de lo espiritual es esencial, porque no se trata de creerse ni de tratar de ser un líder. Es más, aquel que sirve de corazón, que busca hacerlo con la mayor amor, sabiduría, verdad, belleza y bondad, los demás lo buscarán para tener eso que ven en el otro. Y eso es atraer a nuestros hermanos hacia el reino. Porque no se trata de atraerlos hacia nosotros o hacia algo determinado. Todos los que han servido maestros de la verdad como Melquisedec, todos los que han trabajado para revelar la verdad del Padre, todos trabajaron para conducir a los seres humanos al Padre. Ese es el punto. Y no puedes guiar a nadie si no conoces el camino, ¿verdad? Tiene que empezar por uno. Qué bueno. Muchísimas Así gracias, es. Oscar. Un Precioso. placer, gracias. Gracias. Marcelino, adelante, por favor. Muchas gracias, estimada Jenny. Un gran abrazo para todos y muy interesante el compartir de hoy. Muy interesante que hoy estamos en el cumpleaños de 1995 del día de Pentecostés, el ascenso al Padre. Es algo extraordinario. 18 de mayo, ¿no? Sí, en completo acuerdo con quienes han participado, en su mayoría, y de manera muy particular con nuestra Ángela, que acabó de comentar sobre lo que se llama el servicio, que indiscutiblemente yo siempre he comentado que el servicio tiene que estar ligado a dos aspectos fundamentales. Incluso puede ser el trabajo con el cual uno genera su dinero para la necesidad, que es la fe en Dios y el beneficio para el prójimo. Es decir, debe haber una conexión doble, el hacer con fe en Dios lo que se está haciendo y siempre pensar en el beneficio justamente para el prójimo. Ese es el servicio, aún siendo un trabajo que uno genere lo material para las necesidades de la vida diaria. Por supuesto, el liderazgo no puede ser sin servicio, si no, pues no hay ningún tipo de liderazgo. El real, pues, cualquier otro liderazgo sin servicio no tendría sentido. El liderazgo con servicio sería el liderazgo aprobado por Dios. Y el liderazgo debe ser natural. ¿Qué quiere decir natural? Que los demás vean como líder a la persona, no la persona misma. Son los demás los que captan a través de ese servicio. Precisamente el maestro lo dijo, me llamáis maestro y lo soy, aunque por supuesto en una oportunidad comentó que no le llamaran bueno, porque bueno era el padre, pero él sí definitivamente se consideró maestro porque lo vieron de forma natural por sus frutos, por sus hechos, por su forma de ser. De manera que es muy interesante esto de estar muy pendiente de esos aspectos fundamentales. Quería compartir dos pequeños párrafos. Uno del documento 81, donde se habla del mantenimiento de la civilización y dicen los reveladores, en la sección 6 dicen que la civilización que está desarrollándose en Urantia ahora nació de los siguientes, que está desarrollándose en Urantia ahora nació de los siguientes factores y se basó en ellos y habla de 15 factores. Y el número 13 es el liderazgo eficaz y sabio. Y dice, en la civilización en la civilización mucho, pero mucho depende de un espíritu de empresa entusiasta y eficaz. 10 hombres valen muy poco más que uno solo para levantar una gran carga, a menos que la levanten todos juntos, todos al mismo tiempo. Este trabajo de equipo, cooperación social, depende del liderazgo.
las civilizaciones culturales del pasado y del presente se han basado en la cooperación inteligente de la ciudadanía con líderes sabios y progresivos. Y hasta ahora que el hombre o el ser humano se desarrolla a niveles más altos, la civilización continuará dependiendo de un liderazgo sabio y vigoroso. De manera que el liderazgo es indispensable para el desarrollo de la civilización. Pero ese liderazgo natural, por supuesto. Y quería también algo que es muy interesante y que en algunas oportunidades lo he compartido. Por cierto, me decía o me han dicho algunas personas en tiempos pasados, Marcelino, pero esa insistencia tuya, mira qué tal. Eso era en la época de Jesús, pero ya ahora no. No, le decía yo, no, hermanito o hermana. Ahora se nos pide lo mismo y quizás aún más, dependiendo de las circunstancias, que en la época pasada. Y le citaba el documento 195, donde los reveladores hablan del futuro, o sea, de la época en la que estamos, ¿no? Y la que vamos a tener más adelante. Y dicen en este documento, en la sección 10, documento 195, que aparece en la página 2084, dice, al ganar almas para el maestro, no es la primera milla de compulsión, deber o convicción la que transformará al ser humano y a este mundo, sino más bien la segunda milla de servicio libre y devoción amante de la libertad, que corresponde, esta segunda milla, corresponde a los jesuísticos, es decir, seguidores de Jesús, que salen para captar a su hermano en amor y guiarlo espiritualmente hacia el fin más alto y divino de la existencia mortal, que por supuesto es la fusión y el camino hacia el Padre. Continúo. El cristianismo aún ahora, o sea, en este siglo XX que se estaban revelando los documentos, el cristianismo aún ahora recorre voluntariamente la primera milla, solo la primera milla. Pero la humanidad languidece y tropieza en las tinieblas morales porque hay tan pocos corredores genuinos para la segunda milla, tan pocos seguidores profesos de Jesús que realmente viven y aman así como Él enseñó a sus discípulos a vivir, a amar y servir. Entonces es importante estar claro. Los reveladores reconocen que hay muy pocos discípulos de Jesús en cualquier rama, política, económica, científica, religiosa, porque en cualquier rama con fe viviente se sirve a Dios y se hace un liderazgo, se hace un discipulado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muy pocos. Y por eso es la importancia de esa entrega, de esa disposición, donde yo pienso que hay muchas personas con grandes potenciales, porque aquí las estoy viendo, y por supuesto, dar el mayor grado de posibilidades de disposición y voluntad para que se produzca lo que la triple presencia y su equipo celeste leal quiera con cada uno de nosotros. Quería compartir eso, estimada Jenny, y disculpe que siempre me largo un poquito por las citas. No hay problema. Muchísimas gracias, Marcelino. Muy buen punto. Muy bien dicho. Adelante, Jesús, por favor. Sí, voy a ser breve. Son grandes testimonios, ¿no? Basados en la escritura. Yo considero varias interpretación que el mayor servicio que puede prestar un ser viviente a la humanidad es intentar comprender su ajustador y fusionarse a pesar de las consecuencias que pueda tener, ¿no? Nuestro Jesús humano tuvo también episodios muy drásticos y se enfocaba principalmente en esto, ¿no? Después de la anunciación, después de su fusión con su ajustador y con el Padre, ¿no? Muchas veces hablaba el ajustador y su personalidad humana, incluso divina, se sometía a ese ajustador, ¿no? Como principio divino. Y yo creo que ese es el mayor servicio que puede prestar un ser humano hoy en día, a pesar de, bueno, de lo mucho que se ha dicho, dentro de la personalidad, de la experiencia, orientativo, ajustarse y escuchar la voz del ajustador, porque después ya viene todo
el reino de los cielos viene en consecuencia. Y, y muchas veces la personalidad se mete ahí, es que no me interesa, ¿no? Tengo aquí un regalillo extraordinario y tal, y estamos tentados, pero no, el Jesús humano lo manifestó en pleno y por lo tanto nosotros también podemos. Gracias, Jesús. Adelante, Alfonso, por favor. Hola, nomás quería hacer un comentario de mi experiencia. Yo trabajé 30 años en una compañía, ¿verdad? Manejando un montacargas, ¿verdad? Y de una cosa que me di cuenta al final de mis años, 30 años, ¿verdad? Ya en los últimos años me di cuenta y, y me da cosa porque me voy a poner a llorar, pero el cariño que le tenía a lo que hacía yo, el amor que sentí, que decía yo, me di cuenta que lo que hacía, lo hacía con amor, que yo me sentía satisfecho de lo que estaba logrando. Y los demás compañeros, no. Y entonces yo les quería dar, dice, es que hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo, es un trabajo, de nosotros dependen todas las líneas que están trabajando y la buena manera que tratemos lo que estamos haciendo los va a beneficiar y a ustedes como personas también los va a beneficiar porque se van a imponer a hacer las cosas buenas, ¿verdad? Entonces, yo digo, tengo esa experiencia, ¿verdad? Y la otra vez vi un grupo de muchachos, estaban haciendo decirles, no puedo hablar, pero sí, tengo esa cosita que me detiene, como que temor o Parece. Alfonso, no oímos la última frase, que tienes una cosita de temor. Sí, de temor de expresarme así, con esa, pero ¿cómo van a decir? Este está loco, lo que sea, no, digo, muchachos, apliquen los valores, hagan su trabajo con sinceridad, apliquen la sinceridad y la honestidad en todo lo que hagan. No hay Claro. trabajos sagrados, es es el amor que tú lo hagas, Claro. ¿verdad? Lo que lo va a hacer lo que le va a dar valor es lo que tú hagas con cariño y con amor. Exacto. O sea, se me ocurre decir todo eso, pero algo me detiene, será porque soy muy llorón, ¿verdad? Pero Qué bonito, Alfonso, muy qué bonito. Pero anímate, esa siembra Entonces, puede dar fruto y ahorita ayudar. tengo una situación, me están arreglando el carro, ¿verdad? Ajá. Y entonces hice un contrato con una compañía que me va, la garantía, ¿verdad? La garantía, o sea, me va a arreglar mi carro y yo nomás tengo que poner una cantidad, ¿verdad? Entonces me está diciendo el del taller, me dice, oye, esta gente no quiere pagar lo que dijeron que te iban a pagar por el trabajo, dice. Y entonces, algo que aprendí hace poquito es que cuando estás viendo cuando estás en una situación, hay un lapso para que tú puedas razonar cómo vas a reaccionar. Entonces, en lugar de querer actuar con enojo, con coraje, porque me engañaron, dije, pero de repente se me cambia todo y empiezo a decir, pero ¿cómo si estamos queriendo que este mundo sea mejor y todos estamos cooperando con nuestro trabajo y con nuestra honestidad? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Me vas a hacer eso? Si tú también quieres hacer, yo para nada les he fallado en mis pagos. ¿Cómo me van a fallar ustedes así? O sea, que no creen en la integridad de lo que están haciendo. O sea, cosas que se me vienen. En lugar de mostrarme enojado y, ¿me entiendes? Pero dije, qué padre que estoy queriendo
¿verdad? No actuar así a lo loco y pensar en lo que puedo decir y cómo enseñar, que esto nos valga a los dos para enseñarnos, ¿verdad? Para aprender algo. Claro. Eso es lo que quería decir. Gracias. Qué lindo, gracias. Gracias, Alfonso. Javier, adelante, por favor. Hola, la verdad que después de escuchar a Alfonso uno se emociona, es que es un hombre tan sumamente emocional que transmite las emociones de una forma muy plástica, ¿no? Bueno, para ahondar un poco más, en mi primera intervención un poco hice hincapié en el tema del servicio, pero y en esta segunda yo me gustaría hacer hincapié en, a ver exactamente la frase, la tenía, pero se me ha ido, y es el ser consecuente contigo mismo. Es decir, nosotros, vamos a ver, no, vamos, yo creo que no tenemos un cargo de ser un alto directivo de una empresa, o un alto político, o un alto representante de una empresa financiera o bancaria, o tener responsabilidades sociales a un alto nivel, sino que somos personas, digamos, de la calle, ¿no? Gente sencilla, pues que vivimos de un sueldo, de un trabajo, de una jubilación, gente que no tenemos una alta capacidad de influencia en la sociedad, ¿no? Pero sí podemos manifestar, digamos, ser íntegros en el sentido de llegar nuestro ejemplo en nuestra propia vida, ¿no? A nivel muy local. Y cuando digo a nivel local, me estoy refiriendo con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y seguramente ese es el único círculo en el cual podemos interactuar. Y yo creo que un líder a nuestro nivel, por poner, que ya digo, soy en contra de los líderes, pero es un poco, es manifestar esa realidad, esos principios en tu propia vida, es decir, el ejemplo. Para mí fundamentalmente es el ejemplo personal que tú des a los que están cerca de ti, que es nuestra pequeña área de influencia, porque no podemos acceder a otras áreas de influencia más altas. Entonces, seguramente nuestro trabajo se limita pues a una zona muy circunscrita. Entonces, definir exactamente cómo debiera ser un auténtico líder es difícil, pero sí es verdad que sí podemos definir lo que no es un auténtico líder. Es decir, es como un programa de televisión que vi hace poco, a una chica separada que buscaba pareja en un programa de televisión, y decía, pero tú qué es lo que buscas, qué es lo que quieres en ese hombre que andas buscando. Y decía, bueno, exactamente no sé qué es lo que quiero. Lo que sí sé es lo que no quiero. No quiero maltrato, no quiero vejaciones, no quiero... Lo sabía muy claramente lo que no se quiere. Y con esto del liderazgo espiritual pasa igual. Lo que sí tenemos claro es lo que no es un líder espiritual. Y a partir de esos conceptos es posible que saquemos la parte positiva. Yo, desgraciadamente, bueno, estoy en varios grupos que me gusta confraternizar con muchos grupos diferentes, ¿no? Y entonces, claro, me encuentro con hermanos, lectores del libro de Durantia, que muchos me manifiestan que llevan 20 o 30 años leyéndolo, pero claro, cuando los escucho hablar de ciertos temas, me hacen pensar. No, como aquí no vamos a dar nombres, pues se puede decir el pecado, pero nunca el pecador, como decimos en España. Pero me encuentro muchos hermanos que están en contra, pero con un odio visceral a todo el mundo musulmán. Parece como si todos los musulmanes fueran todos terroristas. Y es el 20% de la población mundial. Vale, hay terroristas, pero la mayoría no. Tienen sus creencias y hay que respetarlos como seres humanos porque son también hijos de Dios y recuerdo hermanos nuestros. Pero igualmente me pasa con muchos hermanos urantianos que hacen una crítica mordaz contra los católicos. Y yo me siento un poco dolido. Parece que todos los católicos son pedófilos. Por favor, pero ¿cómo se me ocurre? Bueno, pues no, hay gente que es un odio al catolicismo porque son pedófilos. Pues no, yo he sido católico siempre y no soy pedófilo. Perdona. Y después me encuentro también gente que un odio ancestral a los judíos. Parece que todos los judíos son los que están bombardeando. Pues no, hay gente que está en contra de las barbaridades que están haciendo un grupo de judíos. Incluso en el libro de Durantia se nos recuerda, hay un capítulo dedicado a ese tema, cuidado con ese odio a los judíos actuales como si fueran los causantes de la muerte de Jesús. Es que además viene específicamente. Pero es que además me encuentro dentro de la comunidad urantiana a personas que odian a los homosexuales, pero de una forma visceral. Y entonces dije, vamos a ver, pero si es que Jesús trataba a todo el mundo por igual, Dios Padre no tiene acepción de personas.
Pero es que Jesús nos trataba, daba igual ricos, pobres, trabajadores, no trabajadores, líderes religiosos, los trataba a todo el mundo por igual. Es decir, y nosotros hasta que no tengamos ese concepto de hermandad global, pues es que va a ser muy difícil avanzar. Y más si conceptuamos que existen otros hermanos en otros mundos que van a ser muy diferentes a nosotros, con unas características muy diferentes, que deberemos de considerarlo igualmente nuestros hermanos, porque también son hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, ese planteamiento debería hacernos pensar cuando, sobre todo dentro de la comunidad orantiana, que yo alguien de fuera que no tenga ni fe o que digan que la verdad la tienen nada más que ellos, los demás son todos unos infieles, pues me río y ya está. Ahora, que después de haber leído el libro de Durantia, con las enseñanzas tan claritas que nos deja, empecemos a categorizar a los demás hermanos porque pertenecen a otra religión, a otro credo u otra filosofía, como personas que están fuera de la verdad y tal, y además hay que ir a por ellos, y además menospreciarlos, me parece que es un tema que debería de ser algo que dentro de la comunidad orantiana deberíamos de ser conscientes y, por supuesto, uno que se catalogue personalmente como líder espiritual, no religioso espiritual, esos conceptos los debería tener clarísimos, el concepto de hermandad, porque si no partimos de ese concepto, desde luego se acabó la basamenta de un líder espiritual. Es un poco una reflexión un poco que me ha venido un poco a la cabeza por diferentes situaciones con las que me he ido encontrando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor todo eso, lo que no queremos, define lo que debe ser un líder espiritual. Y si debe ser alguien sencillo, humilde, trabajador, porque eso no falta mucho, trabajador, educado, responsable y que sea básicamente amoroso y un seguidor un poco de los pasos de Cristo, pero en el buen sentido de la palabra. Y bueno, no me quiero alargar porque si no al final me vais a catalogar que soy un pesado, como siempre. Gracias, paso palabra. Paso palabra. Gracias, Paso gracias, palabra. gracias, Javier. Adelante, Adrián, por favor. Sí, si me lo permiten, quería decir solo una cosita a título personal, ¿no? Una digresión personal, pero que quería decirla. Lo bien que me cae a mí Alfonso, y quería decirlo, por lo que dice y por cómo lo dice y por su emocionalidad, salvando las distancias y todo. Yo me acuerdo que cuando empecé en todo esto, a mí me emocionaba mucho el fervor de Marcelino cuando hablaba, ¿no? Cuando veía esos videos y cuando yo recién empezaba en esto, y a mí me emocionaba mucho, no solo aprendía de lo que decía y de lo que mostraba a través de lo que decía, sino también de cómo lo decía. Y bueno, y salvando las distancias me pasa lo mismo con Alfonso, desde otro lugar, por supuesto, y, y quería, si él me lo permite, lógicamente, no soy quien, pero como que quería animarlo, que él a veces es como que tiene ciertas prevenciones en hablar o en intervenir o en decir las cosas que piensa. Nada, me gustaría animarlo a que lo haga, a que siempre lo haga, y animándolo a él, también lo hago extensivo a todos los que estén en una situación similar, ¿no? Que quieran expresar sus ideas y sus pensamientos, y a veces no se animan, o a veces piensan que antes alguien dijo algo que sonó mejor o más lindo. No hace falta para expresar nuestras ideas y nuestros pareceres ser precisamente, hablando del tema de hoy, un líder, ¿no? Porque sabemos que aquí en este grupo los tenemos y los tenemos no por decisión propia, como también venimos hablando, sino por decisión y por el lugar que le damos todos los demás. Entonces yo sé que aquí los tenemos, pero bueno, todos los demás también pueden expresarse como se nos permite acá, con total libertad y en total plan de igualdad y de fraternidad. Así que por eso me gustaría animar, en la persona de Alfonso me tomo el atrevimiento también de animar a todos a que expresen sus ideas y que también las expresan tan lindo y tan buena manera como lo hace Alfonso cada vez que habla. Y en cuanto a él, que habló de su trabajo, ¿no? Yo quiero contestarle así, con una cita contextual, porque no quiero ser irrespetuoso tampoco y digo cita contextual, porque la verdad que no me acuerdo cómo lo decía, pero lo decía Pablo en una de sus cartas. Igual no creo que Pablo se ofenda por lo que digo, pero por no citarlo textualmente, pero bueno,
por eso aclaro antes que es contextual, porque no me acuerdo bien cómo decía, pero lo asocio con esto que decía Alfonso recién, ¿no? De su trabajo. Y Pablo decía, todo, absolutamente todo lo que hagamos, el secreto está en hacerlo bien, en hacerlo de corazón. No importa lo que hagamos, no importa cuál sea el trabajo, no importa cuál sea la actividad, lo que importa es la forma, el secreto es la forma, es hacerlo bien, intentar hacerlo bien e intentar hacerlo de corazón. E intentar hacerlo como si lo hiciéramos para el Padre, no para los demás. Pensar que ese trabajo lo estamos haciendo para el Padre y no para los demás, aunque también lo estamos haciendo para los demás, sobre todo si es una actividad de servicio, pero pensar que lo estamos haciendo para el Padre. Así como a veces se nos dice que vivamos como si ya estuviéramos en presencia del Padre, bueno, nuestro trabajo y nuestra actividad y nuestros quehaceres, también hagámoslo como si lo hiciéramos para Él, porque de última también lo estamos haciendo para Él. Lo estamos para crear una convivencia y una sociedad y mejorar civilizatoriamente el mundo en que vivimos, que también es el mundo del Padre, ¿no? Y también estamos contribuyendo con todo lo que hacemos al Supremo. Entonces, nada, eso. Quería contestarle a Alfonso con eso y agradecerle también por siempre cuando habla, por emocionarme y porque también aprendo de él como aprendo de todos. Así que, bueno, disculpen la digresión personal y gracias. Gracias, Adrián, qué bonito. Sí, yo también, yo me uno a ese pedido, Alfonso, que derrame esa bondad que él tiene en el corazón y ese amor y ese servicio por todas partes, siempre. No importa a los demás lo que piensen o lo que digan o lo que tú crees que pueden pensar o decir. Bueno, qué bonito. Gracias, Adrián. Annelise, adelante, por favor. Sí, los estoy escuchando y pues aprendo de todos ustedes y como que complementan lo que yo empecé a pensar y pues ya me complementa mi pensamiento, vaya la redundancia. Lo que quería yo decir es que sí veo yo el YouTube y también en el YouTube sacan videos de enseñanza para el común de la gente, la humanidad, que pues no sabremos muchas cosas de estos temas y están sacando últimamente videos de diferentes especies de animales, perritos que son muy amigos de los gatos y luego llegan los pollitos y la gallina y se forma ahí hasta un cuento y la enseñanza es que pues cómo es que los animales se pueden llevar tan bien y pues nosotros humanos pues a veces no. Entonces, pues yo digo que sí se está educando a la humanidad, bien, mal, como sea, pero creo que sí. Gracias, ese sería mi comentario. Gracias, Annelise. Adelante, Marcelina, por favor. Muchas gracias, estimada Jenny. Bueno, mire, con respecto a lo que comenta nuestro estimado Adrián, referente a nuestro gran Alfonso, bueno, mire, Alfonso, yo tenía mucho miedo o muchos temores en aquella época de muchacho. Y bueno, y noté que eso se superó con la disposición al espíritu. De manera de que antes me costaba hablar ante dos o tres personas por la timidez y por ciertas tendencias a no hacerlo bien, preocupaciones. De manera pues que eso se fue superando en la medida del deseo de compartir lo que Dios me daba. Y hoy, en medio de ciertos temores que siempre no faltan, no tengo inconveniente en hablar y compartir ante cualquier grupo de personas. De manera que, Alfonso, la disposición a la presencia es la base para ese temor y compagino plenamente con lo que siente, porque yo también acá no lo he hecho, bueno, pero soy también muy llorón en ese sentido. Quería leer una pequeña cita referente al temor, que es de la página 1192 del documento 108, que dice: los ajustadores del pensamiento querrían reemplazar vuestros sentimientos de temor por convicciones de amor y de confianza, pero no pueden hacer estas cosas mecánicas y arbitrariamente. Esa es tarea vuestra. Al ejecutar
aquellas decisiones que os liberen de las cadenas del temor, vosotros abastecéis literalmente el fulcro, la base, ¿no? La base psíquico, el fulcro psíquico, sobre el cual el ajustador podrá posteriormente aplicar la palanca espiritual de iluminación elevada y progresiva. O sea, al uno disponerse y hacer lo que le toca a uno, inmediatamente el ajustador hace el resto que uno no puede hacer. Y así yo fui superando los temores. Entonces, eso es vital. En la medida de que uno quiera hacer la voluntad del Padre, el ajustador está allí con su equipo celeste para darle esa fuerza que uno no tiene, pero que se la da a él. Y de esa manera llega uno a que antes hablaba con temor a 3, ahora sin mucho temor puede hablar a 1 millón de personas, o alguien. Entonces, eso es importante. Y con lo que respecto a lo que decía Javier, que me parece sumamente sensato ese comentario, acá en el documento 195 de la página 2085 dice algo sumamente interesante que tenemos que tenerlo en cuenta, especialmente los que conocemos el libro de Urantia. Dice, parte del párrafo final, dice, y la hermandad invisible del reino bien podría incluir a estos grupos familiares de distintas clases sociales y temperamentales si tan solo están si tan solo éstas desean volverse hijos de Dios, verdaderamente conducidos por el Espíritu. Pero en esta hermandad de Jesús, repito, en esta hermandad de Jesús no hay lugar para rivalidades sectarias, resentimientos de grupo, ni afirmaciones de superioridad moral e infalibilidad espiritual. ¿Verdad? Que compagina mucho esto con la humildad indispensable para poder hacer algo positivo y seguir sembrando la semilla de nuestra quinta luz urantiana. Gracias, estimada Jenny. Gracias, Marcelino. Oscar, te paso la palabra después de Clarice, que levantó la mano física. Gracias. Clarice, adelante, por favor. Sí, gracias, Jenny. Gracias a todos. Voy a ser breve. A mí me llamó mucho la atención el tema de hoy, donde decía que la autoridad de liderazgo es para cuando estamos en grupo, que hay que tener alguien que esté al frente, como que tomando la responsabilidad de los temas, la responsabilidad de que exista un orden. Pues a mí, nosotros aquí tenemos un grupo presencial que antiguamente era en la casa de una amiga. Llegaron muchas personas, pero no consiguieron dar el salto de apropiarse verdaderamente del libro de Urantía. Resumiendo, quedamos 5 personas. Hoy nos reunimos aquí semanalmente, una vez aquí en mi casa, y realmente sentía que había una persona que que no venía con muchos ánimos. Y yo pensaba, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y veía que también hace años uno también no debe de dejar aflojar mucho ese liderazgo. Tiene su importancia. Hace unos años una señora como que se apoderó y ella, bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo tal. Y ella empezaba y arrancaba siempre solamente ella leyendo. Siempre quería ella leer. Además, no tenía buena lectura. Además, cosas muy importantes que debían ser resaltadas, que a mí me gusta hacer hincapié. Hay temas claves que uno tiene que apropiarse, reconocer esa y así fueron varios años, hasta que de repente un día como que tuve un mensaje y me dijo, Clarice, tome tú el liderazgo, no puedes seguir descarriando así y se pierde continuidad, mayores aclaración de los temas
porque a mí me gusta interpretar realmente cada frase del libro cuando estamos estudiando, me gusta ir despacio e ir a fondo en el mensaje, no solo leer y terminamos tal documento, tal tema, no, estudiarlo realmente, a profundizar, poner en práctica el aprendizaje, ¿verdad? Hasta que esos días no, yo dije. Y siempre yo decía, voy a hacer del universo maestro, quiero hacer un mapa para ustedes. Y yo solo prometía y no lo hacía. Hasta que no, yo dije, hoy lo voy a hacer. Aquí se los enseño. Más o menos para que ellos capten realmente de una vez por todas, porque todavía solo saben que Abona es 1 billón, 1 millón de 1 billón, digo yo, ¿verdad? 1000 mundos habitados, todo eso. No, yo digo, tienen que aprender lo básico, tienen que aprender a profundidad. Y hice toda esa explanación. El próximo martes voy a hacer del superuniverso, como son todos los pasos evolutivos que tenemos que dar. Ponerme yo en serio a que ese grupo de verdad aprenda a fondo todo eso. Yo creo que yo estaba queriendo ser demasiado humilde, pero hay también un momento en que no se puede, que uno debe de tomar un poquito las riendas, claro, siempre con el respeto de la otra persona, el respeto de todos los integrantes del grupo, ¿verdad? Y si nos sentimos que tenemos un poco más de comprensión, de entendimiento, compartir ese entendimiento, ¿verdad? Entonces, esa era la experiencia que yo estaba viviendo y me gustó ver que para el grupo tenemos que mantenernos unidos para la edificación de cada persona, la edificación de todos y que nos adelantemos un poco más, porque yo siento que ellos también tienen que ser educadores. Ellos también no pueden decir que es Afona si alguien pregunta y ellos no sepan explicar, pero ¿cómo ya llevas 15 años en este grupo? Entonces le recae la responsabilidad a aquel que, que había empezado el grupo, Claro. que se había tomado la delantera. Tenemos que mantener a que este grupo también evolucione y no solo participe como simples participantes. Esa era la experiencia que yo he tenido y me ha gustado ver eso de la autoridad de liderazgo del grupo, ayudar a que todos crezcan a la par de todos. Muchas Así gracias. es. Gracias, Clarice. Qué bueno. Muchas gracias. Felicidades por tu esfuerzo. Adelante, Oscar, por favor. Gracias. Gracias, Jenny, y enhorabuena, Nelis. Perdón, Clarice. Qué bonito tu trabajo y todo lo que nos has contado. Bueno, pues yo animado a lo que nos dijo Adrián, quiero compartirles una experiencia personal que para mí ha sido muy importante y que tiene que ver también con lo que dijo Javier. En el 2021 mi hermano me regaló el libro. Lo comencé a leer y no entendí ni jota. Entonces lo dejé allí, guardadito. En 2023 fue el momento preciso para que yo comprendiera todo esto, empezar a comprender todo esto. Y encontré una familia. Y había un tema que a mí me tenía un poco preocupado y era la aceptación de la sociedad por mi orientación sexual. Entonces, este año, hace unos meses, platicando con mi vecina Nancy, que aquí está presente en esta reunión con nosotros,
yo le decía que solamente me faltaba esto. Y estaba yo a punto de contactarte, Jenny, para preguntarte, para saber más acerca de esto. Y como obra del destino, aparece en una de tus publicaciones la respuesta que yo buscaba, sin necesidad de contactarte. Entonces, yo ya me sentía una persona, pues, más desarrollada personalmente y más aceptada por mí mismo y por la sociedad. Pero me faltaba como esa cerecita en el pastel. Y el libro Durantia, bueno, es Dios en realidad, a través del libro Durantia y a través de ustedes, que me han hecho este regalo tan grande de sentirme de verdad digno de ser hijo de Dios, sin importar nada de las circunstancias. Eres bendecido, igual que todos nosotros. Discúlpenme. No, por favor, no tenemos nada que disculpar, al contrario, qué hermoso, porque es tu amor el que se expresa y es tu sensibilidad y la felicidad de haber encontrado una verdad maravillosa, suprema, inmensa, y es que todos somos hijos infinitamente amados por el Padre, infinitamente amados, y que Amén. Él es nuestro Padre, Él es un Padre. Imagínate lo que nos ama. Y la, la verdad maravillosa es que no hay ningún ser humano que no sea hijo de Dios, ningún ser humano que no sea infinitamente amado por el Padre. Y como el Maestro hizo, Él vino y él se juntaba con todos, con lo que la sociedad de ese tiempo consideraba el refugio de la sociedad, los despreciados, esos eran los que el maestro buscaba. Entonces, yo no sé cómo decírtelo, Oscar, pero te abrazo con todo el corazón, te mando un súper abrazote gigante, porque eres una persona preciosa, eres Y valiente. valiosísimo, eres un amor de persona, eres súper inteligente, es admirable, no sé cómo explicártelo, pero te Gracias, mando Jenny. un recontra súper enorme abrazo. Y estoy Gracias, pues. feliz de que estés con nosotros y que seamos amigos. Gracias. Para terminar, les quiero decir que Jesús me salvó. Eh, es mi Salvador y el miércoles pasado cumplí 43 años y fue el segundo año de mi vida que yo celebro mi vida, porque antes de eso mi vida no tenía sentido, mi vida yo la sentía vacía y ese 2023 jamás lo voy a olvidar. Y es el segundo año en que yo celebro mi vida y el año pasado fue maravilloso y este año ha sido, no saben cómo lo he disfrutado, cómo vivo y celebro hoy mi vida. Y yo sé que allá arriba también están celebrando conmigo. Sí. Muchas gracias a todos ustedes por tanto amor, por tanto cariño, por tanta comprensión. El Padre te ama, el Padre te Gracias, ama gracias. mucho. Te amamos, Y nosotros todos. Te queremos, Oscar, te queremos mucho. Hombre, muchos esta Arturo abrazos. del siglo Qué Gracias, XXI. lindo, gracias. qué Y lindo. valiente. Valiente. Sí, eres Ujú. valiente, sí. Hermoso. Hombre, Con Dios sincero, Gracias. todas las sincero. cosas son posibles. Así es, Clarice, así es. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Los amo. Me alegra También estar te feliz amamos. con el libro Igualmente. de Urantia. A mí también me cambió mi vida. A todos. Qué lindo. Gracias. Gloria a Dios. Abrazos, abrazos. Jesús, te paso la palabra, ya estamos repasados. Por favor, breve, breve y cerramos. Sí, no, de mi gloria y mi exceso a tal tributo y que formó parte del Supremo. El Supremo se manifiesta y tiene su progreso y tiene su dualidad, indudabilidad, pero el ser
y la parte humana que adjudica con la fusión del ajustador está en proceso y progreso, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a toda clase de evolución mientras sea progresiva dentro de una unidad y conciencia cósmica, ¿no? Después ya tenemos nuestras cosillas para no aburrirnos, ¿no? Dentro de lo judicial. Pero mientras, apertura de corazón. Gracias, Jesús. Bueno, amigos queridos, gracias a todos por su presencia, gracias por sus testimonios. Qué preciosos, qué preciosos. Este día ha sido Qué una joya rápido. de reunión. El próximo domingo, a pedido de Ismael, vamos a estudiar el tema de los distintos tipos de seres humanos que hay en los diversos planetas, ¿sí? Es solo una reunión, vamos a hacer eso. Y la siguiente, vamos con el tema que quiere Oscar. Un segundo, disculpe, me voy a poner mudo acá. No sé si pueda, ahí está. Vamos a ver el tema de la obra pública de Jesús. Es un tema súper interesante, muy extenso, pero vamos a ver si lo podemos resumir un poco. Y para complementar el tema de hoy, como dice muy bien Oscar, dice para ahondar en cómo es que el maestro demostró ese liderazgo. ¿Sí? Ese es un tema súper interesante, entonces los invitamos a todos a que nos acompañen, por supuesto. Gracias a nuestros amigos y nuestra querida amiga Rosalía que nos acompañó en Facebook y todos los que nos acompañaron allá. Les pedimos mil disculpas, no pudimos compartir sus comentarios. Dice John Edward, está en Facebook también. Les mandamos un abrazo a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos muy buena semana. Que el Padre les bendiga. Y hasta el domingo que viene. Igualmente. Gracias. Gracias, Un abrazo igualmente a para todos. todos. Buen fin de semana. Un Muchos abrazo. abrazos. Gracias. Padre los bendiga. Gracias. Ya